Buenos días a todos. Estoy muy complacido de estar con ustedes hoy. Quiero agradecer a Fede Cacao por su amable invitación para estar con ustedes hoy. Se me solicitó que hiciera una presentación general sobre el concepto de sostenibilidad en el sector cacao y haré lo mejor para presentarles la información sobre estos conceptos, tratando de darles el contexto global, como también terminando con algunas preguntas sobre la situación actual. Así que voy a hablar sobre los comienzos de este concepto de sostenibilidad. Trataré de describir qué ha pasado en los últimos 20 años y luego veremos cuál es la situación actual. Como dije, no voy a usar mucho tiempo en la historia del desarrollo, pero ustedes deben entender que este concepto de sostenibilidad tiene alrededor de más de 50 años. Ya en los años 70, en la primera conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se comenzó a hablar de esto. Muchos aspectos de este concepto de sostenibilidad fueron discutidos. Tal vez recuerden la discusión del llamado Índice de Desarrollo Humano, en el que la gente ya insistía. El hecho de que la economía no es todo lo que tenemos. También tenemos que mirar los aspectos sociales del desarrollo económico y también los aspectos ambientales. Y por supuesto, un evento clave. Es posible que recuerden la famosa Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se han adoptado la Convención de Río y otras convenciones sobre el cambio climático, sobre la biodiversidad y sobre la desertificación. Y luego, los principales eventos fueron ciertamente en el año 2000, ya hace 22 años. La famosa Cumbre del Milenio de la ONU, donde se fijaron los primeros objetivos de desarrollo, fueron llamados en ese momento los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con miras a 2015, para lograr 8 objetivos de desarrollo principales. Pero en 2015 se tuvo que reconocer que estos objetivos de desarrollo del milenio no se habían logrado. Entonces se hizo una nueva agenda, una nueva en 2015, con los nuevos o los famosos SDGs, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben alcanzarse para 2030. Esa es la situación actual hoy. Estamos todos juntos intentando lograr estos objetivos para 2030. Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y muchos de ellos, por supuesto, son relevantes para el sector del cacao. Entonces, si observamos la situación en el sector del cacao, hay básicamente 3 temas principales que siempre se mencionan y discuten. El primero es la deforestación y degradación forestal. Está vinculado, por ejemplo, al objetivo número 13, sobre acción climática, al objetivo número 15, vida en la tierra. Pero también otros objetivos tienen un vínculo con este tema de la deforestación. Es un hecho que hace 50 años las plantaciones de cacao ocupaban 4 millones de hectáreas. Hoy ocupan más del doble, con unos 10 millones de hectáreas. Y para expandir la plantación de 4 a 6 millones de hectáreas, probablemente se han destruido 3 o 4 millones de hectáreas de bosque. Y se ha reconstituido muy poco ha sido reforestado o forestado. Entonces es un problema importante que tiene un impacto, por supuesto, en el cambio climático,
pero también en la disponibilidad de la tierra. La segunda a la derecha es, por supuesto, la cuestión del trabajo infantil. Han oído hablar mucho sobre el trabajo infantil. Es un tema importante, también visto desde los Estados Unidos o desde Europa, donde la opinión pública está bastante preocupada por la situación. Pero yo describiría eso de manera más general como problema de abuso en derechos humanos. Se han realizado varios estudios sobre la presencia de niños y plantaciones de cacao, principalmente en África Occidental, y se evalúa que entre 1 y 2 millones de niños son utilizados de manera regular en plantaciones de cacao. Pero yo diría que esos dos temas importantes, deforestación y trabajo infantil, son solo los síntomas, solo las consecuencias de un problema mucho más profundo, que es la pobreza generalizada, en las comunidades rurales en particular, en aquellas comunidades rurales productoras de cacao. Es sabido que la mayoría de los agricultores de cacao viven por debajo del umbral de la pobreza, con 1.9 dólares estadounidenses por día. Y claramente, en mi opinión, jamás podremos abordar el problema de la deforestación o el problema del trabajo infantil sin partir primeramente de abordar el objetivo de erradicar la pobreza. Y eso tiene importantes consecuencias en nuestras políticas de cacao en particular. El ingreso digno de los agricultores y el precio pagado a los agricultores por su cacao. Pero antes de abordar esta cuestión de la pobreza y el ingreso digno, me gustaría recordar el desarrollo de diferentes iniciativas de sostenibilidad en el cacao. Nuevamente es una larga historia. Ya comenzó a principios de 2000 y a mediados de la década de 2000, cuando hemos visto el comienzo de algunas iniciativas, principalmente las llamadas iniciativas de certificación por parte de terceros. Ustedes saben, terceros que ya estaban establecidos a mediados de los 80. A principios de los 90, ya saben, Rainforest, Fairtrade, Fairtrade International. Desafortunadamente, estas iniciativas han producido relativamente poco en términos de impacto. Y por lo tanto, han llevado a las principales empresas a desarrollar sus propios sistemas. Hoy esos sistemas de certificación representan probablemente 1/3 de la producción mundial de cacao, pero no es suficiente. Y como dije, las empresas como Cargill, Nestlé, Mondelez, individualmente o todos ellos, han desarrollado sus propios programas de sostenibilidad, pero están todos juntos. También están uniendo fuerzas con la Fundación Mundial del Cacao para desarrollar e implementar estas iniciativas de sostenibilidad. Cubren muchas actividades, yo diría, incluyendo mejoras en la productividad, acceso a microfinanzas, acceso a insumos, agroforestería, infraestructura rural y social. Básicamente se centran en los dos síntomas que mencioné atrás, la deforestación y el trabajo infantil. Pero muy rara vez están
sintonizados sobre la cuestión del precio o la cuestión de los ingresos dignos. Y diría que estos programas principalmente están analizando esos dos aspectos de la deforestación y el trabajo infantil. Y contribuyen de hecho a la comunicación de esas empresas y son parte integrante de sus programas de responsabilidad social empresarial. Otras iniciativas que pueden ser mencionadas son las plataformas desarrolladas por algunos gobiernos. Hemos señalado en verde debajo de la línea aquellas iniciativas llamadas DISCOS o SWISCOS, es decir, las plataformas alemanas, suizas, holandesas, belgas, con iniciativas como Beyond Chocolate, donde los gobiernos se involucran en establecer plataformas de cooperación con todos los stakeholders, los países importadores y consumidores. Estamos trabajando juntos para abordar esos problemas de sostenibilidad. A nivel regional o multilateral, me gustaría mencionar, y aquí está arriba en la pantalla, en la imagen verde, tres iniciativas que también son una asociación público-privada. Mencionaría la plataforma ICI, International Cocoa Initiative, esta plataforma que aborda la cuestión del trabajo infantil, la plataforma CFI, Cocoa and Forest Initiative, en donde la industria y el gobierno están tratando juntos, y por último, pero no menos importante, quisiera mencionar mi propia organización, la ICO, la Organización Internacional de Cacao, donde hemos liderado el proceso en cuanto a la adopción de la Agenda Global del Cacao. En 2012, con motivo de la primera Conferencia Mundial del Cacao, todas las partes interesadas, empresas públicas y privadas y la sociedad civil, han adoptado esta Agenda Global de Cacao, con el objetivo de fomentar el concepto de sostenibilidad y desarrollar una agenda que conduzca al logro de la sostenibilidad económica, social y ambiental. Estas son iniciativas de múltiples partes interesadas que reúnen, como dije, socios públicos y privados y tienen que se está encaminando de tratar de evitar la duplicación y lograr cierta efectividad y eficiencia con enfoque global. Sin embargo, después de 10 años de agenda global, después de 15 años de iniciativa a nivel nacional, debemos reconocer que después de 3 décadas después, de casi 30 años, esos desafíos de sostenibilidad siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Bueno, yo diría que hay dos grandes desafíos. En el primero veo que hay más énfasis en las consecuencias que en las causas profundas. Se están enfocando en el trabajo infantil y la deforestación. Rara vez se enfocan en la causa raíz que es la pobreza y la causa raíz de la pobreza en sí misma, que es el ingreso digno y los precios bajos para el productor. El segundo aspecto es que todas estas iniciativas son voluntarias, son unilaterales. Una empresa decide hacer algo, una plataforma decide proponer otra cosa. Pero en cambio,
Todos esos compromisos no son legalmente vinculantes. Y creo que este es el punto principal que se debe tener en cuenta. A menos que hagamos algo que sea legalmente vinculante, nunca alcanzaremos nuestros objetivos de sostenibilidad. Y es por eso que hemos visto comenzar recientemente, diría que hace menos de 2 años, la adopción el año pasado y el comienzo de este año de dos conjuntos de legislación a nivel de la Unión Europea que proponen un enfoque obligatorio, regulatorio, para abordar los problemas de no sostenibilidad de la cadena de valor de cacao. He mencionado la Unión Europea, pero paralelamente en los Estados Unidos, el Congreso también está analizando algunas propuestas legislativas para abordar los mismos temas en particular: trabajo infantil. Como dije, la Unión Europea adoptó dos conjuntos de propuestas legislativas en noviembre del año pasado: un reglamento sobre la deforestación y lo que ellos llaman una propuesta de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo sobre la disposición en el mercado de la Unión Europea de ciertos commodities o productos asociados con la deforestación para ser cambiados. Están apuntando a 6 productos importados en la Unión Europea donde creen que la Unión Europea tiene una responsabilidad específica. Esos productos son madera, carne, soya, café, aceite y el cacao. El cacao es uno de esos 6 productos y allí se está imponiendo a los importadores la obligación de demostrar que el cacao es, en nuestro caso, cacao importado a la Unión Europea, no se produce después de la deforestación o no está produciendo plantaciones que se han establecido en áreas protegidas. Con algunas declaraciones del importador en la Unión Europea que se han tomado todas las medidas para evitar la deforestación. Luego hay un segundo conjunto de leyes. Técnicamente es una pequeña diferencia. Es la Directiva Europea sobre los Estados miembros de la Unión, que propusieron una directiva sobre sostenibilidad empresarial, imponiendo a grandes empresas algunas obligaciones relacionadas con asegurarse de que no solo los productos que están imponiendo en el mercado europeo no están contribuyendo a la deforestación, sino también a muchos otros problemas como infracciones en el campo de los derechos humanos o trabajo infantil o cambio climático. Esos registros han sido bienvenidos a nivel mundial por la mayoría de las partes interesadas de cacao, particularmente el sector privado, porque creen que siendo algo regulado y obligatorio, se establecerán condiciones equitativas para todos los actores en la Unión Europea. Pero todavía estamos en proceso de que el Parlamento Europeo y la Unión Europea adopten ese registro para que sepamos cuál será el producto final. Pasarán varios meses hasta que esa legislación entre en vigor y será responsabilidad de cada Estado miembro de la Unión Europea implementar esa regulación.
pero ciertamente traerá algo muy nuevo en el sector del cacao y tendrá consecuencias para el sector privado, pero también para los países de origen. Y creo que es importante para ustedes en Colombia y más globalmente en Latinoamérica, verán cómo sus clientes compran sus productos. Sus granos de cacao deberán demostrar a las autoridades europeas que saben de dónde proviene su cacao y saben que su cacao no está contribuyendo a esos problemas de sostenibilidad. La palabra clave es ciertamente trazabilidad. Entonces, cuando entra una bolsa de granos de cacao o una caja de pasta de cacao a la Unión Europea, el importador deberá demostrar el origen de este cacao remontándose a la misma plantación de donde proviene este cacao. Y dadas, por supuesto, las grandes cantidades, los grandes volúmenes que se importan a la Unión Europea, será todo un desafío demostrar esa trazabilidad y establecer el vínculo entre los volúmenes importados en la Unión Europea y las cantidades producidas en todas y cada una de las plantaciones. ¿Qué tipo de comentario final puedo sacar de esta presentación? Una presentación sobre la situación histórica y la situación actual. Bueno, creo que todos estaremos de acuerdo en que todos los actores de la cadena de valor del cacao hemos probado diferentes opciones de certificación, compromisos de cooperación, plataformas de múltiples partes interesadas de forma voluntaria y eso no ha funcionado hasta ahora. Así que esas iniciativas del dominio público, de la autoridad pública, como la Unión Europea o mañana de los Estados Unidos, sin duda serán un paso importante. Y va a obligar a muchas partes interesadas a transformar la forma en que trabajan, y en particular con respecto a la trazabilidad de su producto. Pero creo que lo más importante, todavía tenemos que abordar la cuestión que ya he mencionado varias veces, de la causa raíz de todos estos problemas. Incluso si podemos abordar el problema de la deforestación o el problema del trabajo infantil a través de la trazabilidad, todavía no lo hemos abordado. La cuestión de la pobreza y la cuestión de los precios. Y creo que nunca lograremos nuestros objetivos a largo plazo si no nos fijamos en esta cuestión de los ingresos y en esto de los precios. Pero de nuevo, esta cuestión de los ingresos de los agricultores de cacao está vinculada a muchas otras cosas. Y con suerte, un agricultor de cacao no está produciendo solo cacao. Entonces, creo que todas esas preguntas están vinculadas en realidad con la economía agrícola global y el desarrollo rural global de un país o una comunidad determinados. Por lo tanto, debemos mirar las cosas de manera más general. Y creo que mirando solo al cacao no es suficiente. Tenemos que mirar la forma en que el agricultor puede trabajar decentemente y recibir un ingreso decente y tener oportunidades de producir otros productos para así poder vender otros productos en el mercado nacional o internacional. Tener acceso a productos agrícolas, insumos, tener acceso a créditos, tener acceso a salud y educación para sus familias, para sus hijos, etc. Entonces necesitamos un enfoque mucho más holístico. Creo que el cacao puede desempeñar apenas un papel, pero puede contribuir a este objetivo global.
Me tendré aquí, les deseo una excelente discusión. Infortunadamente no podré participar en la conversación, pero aquellos a quienes les gustaría continuar la conversación conmigo de forma bilateral, muy bienvenidos. Y aquí tienen nuestros contactos. Daría la bienvenida a todos los comentarios que les gustaría darme. Muchísimas gracias y de nuevo gracias por haberme invitado. Y todo lo mejor y todos mis saludos a mis amigos colombianos. Muchísimas gracias.